Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, en España, en 1547 y falleció en Madrid en 1616. Fue un escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura universal. La inmensa fama de este libro inmortal, que parte de la parodia del género caballeresco para trazar un maravilloso retrato de los ideales y prosaísmos que cohabitan en el espíritu humano, ha hecho olvidar la existencia siempre precaria y azarosa del autor, al que ni siquiera sacó de la estrechez el fulgurante éxito del Quijote, compuesto en los últimos años de su vida. Fue cuarto hijo de un modesto médico, Rodrigo de Cervantes, y de Leonor de Cortinas. Vivió una infancia marcada por los acuciantes problemas económicos de su familia, que en 1551 se trasladó a Valladolid, a la sazón sede de la corte, en busca de mejorar fortuna. Allí inició el joven Miguel sus estudios, probablemente en un colegio de jesuitas. Cuando en 1561 la corte regresó a Madrid, la familia Cervantes hizo lo propio, siempre a la espera de un cargo lucrativo. La inestabilidad familiar y los vaivenes azarosos de su padre, que en Valladolid fue encarcelado por deudas, determinaron que la formación intelectual de Miguel de Cervantes, aunque extensa, fuera más bien improvisada. Aun así, parece probable que frecuentara las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, puesto que en sus textos aparecen copiosas descripciones de las picarescas estudiantil de la época. En 1569 salió de España, probablemente a causa de algún problema con la justicia, y se instaló en Roma, donde ingresó en la milicia. En la compañía de don Diego de Urbina, con la que participó en la batalla de Lepanto en 1571. En este combate naval contra los turcos fue herido en su arcabuzazo en la mano izquierda, que le quedó anquilosada. Cuando regresaba de vuelta a España tras varios años de vida de guarnición en Cerdeña, Lombardia, Nápoles y Sicilia, donde había adquirido un gran conocimiento de la literatura italiana, la nave en la que viajaba fue abordada por piratas turcos en 1575, que lo apresaron y vendieron como esclavo junto a su hermano Rodrigo en Argel. Allí permaneció hasta que en 1580 un emisario de su familia logró pagar el rescate exigido por sus captores. Ya en España, tras 11 años de ausencia, encontró a su familia en una situación aún más penosa, por lo que se dedicó a realizar encargos para la corte durante unos años. En 1584 casó con Catalina Salazar de Palacios y al año siguiente se publicó su novela pastoril La Galatea. En 1587 aceptó un puesto de comisario real de abastos, que si bien le acarreó más que un problema con los campesinos, le permitió entrar en contacto con el abigarrado y pintoresco mundo del campo, que también refleja en su obra maestra El Quijote. Don Quijote de la Mancha. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha apareció en 1605. El éxito de este libro fue inmediato y considerable, pero no le sirvió para salir de la miseria. Al año siguiente la corte se trasladó de nuevo a Valladolid y Cervantes con ella, para poder seguir mendigando favores, mientras los grandes poetas del siglo de oro, empezando por Francisco de Quevedo,
o Luis de Góngora gozaban de una sólida posición o de la protección de aristócratas y el mejor dramaturgo de la época. Lope de Vega podía incluso vivir de su obra. La justa fama que le había dado la difusión del Quijote solo sirvió a Cervantes para publicar otras obras que ya tenía escritas, los cuentos morales de las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso y las comedias y entremeses. En 1615, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo del Quijote, con lo que quedaba completa la obra que lo sitúa como uno de los grandes escritores de la historia y como el fundador de la novela en el sentido moderno de la palabra, a partir de una sátira corrosiva de las novelas de caballerías. El libro construye un cuadro tragicómico de la vida y explora las profundidades del alma a través de las andanzas de dos personajes arquetípicos y contrapuestos, el iluminado Don Quijote y su prosaico escudero Sancho Panza. Las dos partes de Don Quijote de la Mancha ofrecen, en cuanto a las técnicas novelistas, notables diferencias. De ambas, la segunda, de la que se publicó en Tarragona una versión apócrifa conocida como El Quijote de Avellaneda, que Cervantes tuvo tiempo para rechazar y criticar por escrito. Es por muchos motivos más perfecta que la primera, publicada 10 años antes. Su estilo revela mayor cuidado y el efecto cómico deja de buscarse en los grotescos y se consigue con recursos más depurados. Los dos personajes principales adquieren también mayor complejidad al emprender cada uno de ellos caminos contradictorios que conducen a Don Quijote hacia la cordura y el desengaño, mientras Sancho Panza siente nacer en sí nobles anhelos de generosidad y justicia. Pero la grandeza del Quijote no debe ocultar el valor del resto de la producción literaria de Cervantes, entre las que destaca la novela itinerante, los trabajos de Persiles y Sigismunda, su auténtico testamento literario. William Shakespeare fue un dramaturgo, actor y poeta inglés, uno de los más grandes autores de la literatura universal y la clave en el desarrollo de las letras inglesas. Sus obras de teatro son consideradas auténticas clásicas atemporales y su influencia a lo largo de la historia de la literatura es indiscutible. Si bien sus datos biográficos son pocos, muchos de ellos inexactos. Se ha llegado a la conclusión de que nació en Stamford-Avon el 26 de abril de 1564, de familia adinerada, aunque carente de poder en la zona. Al parecer, el joven Shakespeare recibió una educación superior a la media, aunque sin llegar a una formación universitaria. A los pocos años de contraer matrimonio y de ser padre, Shakespeare se mudó a Londres y comenzó su carrera de teatro, primero como dramaturgo y luego pasando a dirigir su propia compañía de teatro, en la que también hacía las veces de actor, llegando a alcanzar una gran popularidad, siendo muy conocidas sus actuaciones en el teatro The Golden, edificio que ha sido reconstruido y en el que se siguen interpretando las obras del bardo inglés. De las obras de Shakespeare creadas en una época de transición en el teatro isabelino, habría que destacar casi todos sus títulos. Sus obras han sido interpretadas y adaptadas en innumerables ocasiones y son todavía hoy representadas y consideradas como fuente de inspiración. Quizás si hubiera que elegir habría que señalar Romeo y Julieta, El Rey Lear, Hamlet,
Macbeth o Julio César, Entre las tragedias y el sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, La tempestad o La fierecilla domada. Entre las comedias también habría que dedicar especial atención a sus recreaciones históricas, como Enrique VIII o Ricardo III, entre otras. En el campo de la poesía, Shakespeare celebra el amor con sus versos destacados, especialmente su serie de sonetos o en Venus y Adonis. La mayor parte de sus poemas han sido antologados. Son criterios en ocasiones arbitrarios, dando como resultado numerosas antologías bajo su nombre. En 1611, cuando ya disponía de buena renta tras sus años en el teatro, Shakespeare se retiró a Stanford, donde pasó a dedicarse de asuntos más prosaicos que las letras, como el casamiento de su hija o el reparto de propiedades. Hola, hoy he venido hasta aquí con la intención de que usted me colabore con una pequeña entrevista sobre la novela Romeo y Julieta de William Shakespeare. Sí, claro, cómo no. Bueno, para empezar, empezaré con la pregunta, ¿por qué crees que la novela Romeo y Julieta le llamó la atención al público y causó ese impacto en sus lectores? Pues yo creo que, la novela le llamó la atención al público fue porque esta narra la historia en la que Romeo y Julieta se esfuerzan por mantener su relación a pesar de las adversidades y que las adversidades que se les presentan y por la valentía que tuvieron al luchar por ese amor que no era aceptado por sus familiares. Y yo creo que el impacto que causa a sus lectores fue que esta novela fue escrita de forma trágica y al estarlo, esta muestra el daño definitivo e irreparable que sucede en esta novela. Muy buena respuesta. Ahora seguiré con la siguiente pregunta. ¿Cuál era el mensaje que William Shakespeare nos quería transmitir con Romeo y Julieta? Pues el mensaje que William nos quería transmitir con Romeo y Julieta es que esta novela nos hace ver cómo el odio entre diferentes familias trae caos y drama y que el amor muchas veces es una fuerza incondicional e inmadura y es difícil de controlar. Interesante respuesta. Eh, Terminaré con la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que llevó a William Shakespeare a escribir Romeo y Julieta? ¿Qué piensa usted? Lo que yo pienso que lo llevó a escribir, según lo que he leído, fue que eh, fue que él quiso reflejar lo que tuvo que padecer en la forma y también en la forma en cómo conoció a su esposa y también mostrar que el amor es algo que se tiene que luchar para así poderlo mantener. Gracias por sus respuestas. De nada, todo un gusto. Hola, he venido aquí a hacerle una serie de preguntas al respecto de la famosa obra El Quijote de la Mancha. Espero que usted esté dispuesta a contestarme esta serie de preguntas. Claro que sí. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las fuentes en las que Miguel de Cervantes se basó para escribir El Quijote de la Mancha? Pues él se encargó de compaginar dos fuentes de inspiración, la literatura y la vida, con un empeño de escribir literatura de entretenimiento asequible para todos. Ok, buena respuesta. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué influencias tuvo el autor que lo inspiraron a escribir Don Quijote de la Mancha? Bueno, pues él supo de muchas historias locales, manchegas, de Toboso, de Quintanar o de Argamasilla. No cabe ninguna duda. Esto documentado que algunas de las trífugas entre hidalgo manchegos
se producían en una ambientación carnavalesca, pues los contendientes se disfrazaban de caballeros armados a la asanza medieval. Bueno, que la respuesta ha sido muy satisfactoria. Bueno, pasemos a la 3. ¿Cuál crees que fue la intención de escribir Don Quijote de la Mancha? Bueno, según lo que he leído, he caído en cuenta que la intención que tuvo Miguel de Cervantes al escribir Don Quijote de la Mancha fue mostrar a los lectores de esa época los disparates de las novelas de caballerías. En efecto, El Quijote ofrece una parodia, de las disparatadas invenciones de tales obras, pero significaba mucho más que una inventiva contra los libros de caballerías. Ok, pasemos a la cuarta y última pregunta. ¿Qué sentimientos podrían despertar en el lector con lo ocurrido en esta obra? Bueno, según lo que me han comunicado y lo que yo sentí al momento de leer la obra, es que al terminar de leer estas ingenuosas aventuras de trastorno de Don Quijote, el lector queda con una mezcla de sentimientos. Felicidad por el hecho de que Don Quijote está convencido que él es y siempre será el vencedor. Y por otra parte, una especie de tristeza, por la locura de que una persona mayor que lucha por su Dulcinea, un amor que no existe. Ok, muchas gracias por su entrevista. Todo un gusto.